Arratsaldeon, ongi etorri gure Basque Pildorak hasierako pilulak deritzagun programa honetara. Bienvenidas a la última sesión antes del verano, antes de las vacaciones del programa de Basque Hasiera, de píldoras formativas dirigidas al inicio de la legislatura. Gaurko saio honetan, gatazken inguruan arituko gara, gatazkak zelan bideratu, zelan aztertu, zelan ulertu gure politika gintza lanetan, eta horretarako gurekin daukagu arratsaldean Pilar Legarra. Pilar Legarra Asteasuko alkatea da eta Basque Eskolako kide sutsua. Gaurkoan, bere jardun profesionalean aritzen dan eremu berezi horretatik hartutako eskarmentua eta baita ere bere alkatetzan duen eskarmentu luzeatik ataratako ikasketak gurekin partekatuko ditu Pilarrek gaur arratsaldean. Contamos esta tarde con Pilar Legarra, alcaldesa de Asteasu, con larga experiencia en el ejercicio de la política y en concreto en la alcaldía de su pueblo, de Asteasu, pero que además cuenta con una trayectoria como psicóloga especializada en mediación en su ámbito profesional. Uniendo estos dos saberes, confiamos en que esta tarde Pilar nos comparta algunas de las claves o de las cuestiones que podemos tener en cuenta para gestionar los desacuerdos y llegar a acuerdos en nuestros ayuntamientos. Arratsaldeon, Pilar, zurea da hitza. Mila esker. Mila esker parte hartzeagatikan formakuntza pildora honetan. Ez dakit lortuko dudan portatzen detena lagungarria izatea, baina nire gaur helburu bakarretakoa litzateke bakoitzak bere eremuan, bere izaera hortan, posizio bat hartzea eta norberak barrura begiratzea. Hoy os decía, en esta píldora formativa vamos a hablar del conflicto. Esto es verdad que es un tema que da para amplia formación de un curso entero, y hoy tenemos que reducir. Lo único que yo he pretendido en esta presentación, y veréis que igual voy por una línea y retrocedo y vuelvo al principio, quiero que demos un enfoque para mí importante, que es la introspección o la mirada personal para ver un poco la responsabilidad personal que tenemos respecto al conflicto. No se trata tanto de analizar el conflicto, sí que sí os daré una serie de pistas, pero bueno, para mí va a ser importante que miremos cada uno cuánto ponemos nosotros, cuánto de nosotros contra nuestra manera de actuar, cuánto de nuestra conducta interfiere en el tema de la resolución de conflictos. Hay toda una teoría respecto del conflicto. Se empezó a trabajar esto en los años 70 y hay muchísimo escrito. Pero bueno, a ver si con unas pinceladas podemos llegar a un puntito. Os pasé un test para que lo rellenarais. A esa parte llegaremos en la última parte de la exposición, porque quiero que le deis sentido a las preguntas que se os hacen. Cuando hablamos de conflicto, siempre en todas las preguntas que hacemos, y aquí no tenemos tiempo por el formato para preguntaros cuando oís la palabra conflicto, qué significa, pero en casi todas las ponencias que yo me he encontrado, siempre preguntas, dime la primera palabra que se relaciona con conflicto, ¿qué te viene a la cabeza? Y siempre aparece poder, cabreo, angustia, intereses opuestos, impotencia, injusticia, miedo. O sea, casi siempre tenemos una connotación negativa respecto del conflicto, pero claro, el conflicto, en la medida que somos seres relacionales, es un componente de la vida. Y bienvenido el conflicto. El tema es que tenemos desde esa connotación negativa las respuestas y las consecuencias muchas veces también son negativas. Pero tenemos que entender
el conflicto desde un proceso incluso de aprendizaje, porque es un momento de crisis, pero eso nos permite desarrollar y permite los cambios sociales. ¿Qué vamos a decir las mujeres, no? Si no hubiera habido conflicto en aquellas mujeres que salían a la calle para pedir el voto de las mujeres. ¿Es un momento de crisis? Sí. ¿Es un momento de conflicto? Sí. ¿Es negativo? No, porque permite un cambio social. Entonces vamos a mirar el conflicto desde una dificultad, pero también desde una oportunidad para que crezcamos como personas. Pero claro, el conflicto tiene todo un ciclo. Uno tiene creencias y actitudes sobre el conflicto. Cuando el conflicto ocurre, tú ya tienes esas actitudes, esas creencias, y en función de eso das una respuesta. Según la respuesta, das una serie de consecuencias. Y ahí entramos en un tema cíclico. La respuesta puede ser evitativa, puede ser de contraataque. De eso hablaremos después en el tema de los estilos que tenemos. Yo lo que quiero es que hoy, cuando analicemos el tema del conflicto, nos basemos en una perspectiva, que es el foco, ponernos el foco en nosotras mismas, podamos analizarnos y ser un poco consciente de mirarnos dentro y decir, ¿cómo actuamos nosotros ante el conflicto? ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Podemos mejorar las cosas? Porque seguro que sí. Cuando el conflicto se produce, siempre hay necesidades e intereses. Quiero que os quedéis con esas palabras. Necesidades e intereses. Puntos de vista que siempre están contrapuestos entre dos personas o en un grupo también. Si eso lo llevamos a nuestros en los plenos de los ayuntamientos podemos ver la contraposición. Muchas veces no es entre personas, sino es entre grupos, porque detrás hay una serie de ideologías y una serie de cosas a mantener. Tenemos que ver el conflicto, hay más como un obstáculo, porque ahí detrás hay muchos componentes que no son solamente el tema, porque ahí está todo el mundo emocional que está interfiriendo también. Quedaros también con estas palabras que os explicaré más adelante, pero como tiene que ver en la definición del conflicto, los coloco aquí. Una cosa es la posición y otra cosa es el interés. Os explicaré bien y seguro que cada uno entiende cómo se manifiesta y qué es lo que quiere. Queremos ver el conflicto no como un problema, no es un malentendido, no es un debate, en realidad es una contraposición de esas necesidades y esos objetivos que son los que generan el conflicto. Por eso un problema puede convertirse en conflicto o no. Tenemos que buscar una solución. Hay una frase, no sé, a mí me suele gustar exponerlo, simplemente os lo voy a leer para que os suene, ¿no? Pero hay un libro de Sun Tzu, de los chinos, ya sabéis, y seguramente esto ya lo habéis oído, no es nada nuevo, ¿no? Cuando se dice en el libro que es El arte de la guerra, dice, el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos tienen la semilla de la creación y de la destrucción. Tenemos una idea negativa del conflicto, podemos ver el otro lado de la moneda para ver que el conflicto también nos puede ayudar a crecer. Los conflictos surgen, tenemos que buscar soluciones y para esa solución, es verdad que la frase esa de que dos no riñen si uno no quiere tiene su base, porque es verdad que para buscar una solución las partes tienen que estar dispuestas a buscar la solución. Basta que una parte no quiera para que el conflicto no se solucione. Podemos llegar a acuerdos de consenso. Consenso no significa llegar a la situación o la resolución ideal que uno espera. El consenso significa que podemos llegar a un acuerdo que, bueno, no estoy del todo de acuerdo, tampoco en desacuerdo, pero bueno, con esa solución me permite vivir y me permite estar tranquila. Ese es el consenso. Hay montones de problemas y de conflictos que no tienen una solución de
de negro o blanco. Hay que buscar soluciones más intermedias y llegar a esos consensos. Es un consenso que, bueno, no es lo ideal que yo hubiera querido o que yo pienso que tendría que ser, pero bueno. Entonces, como herramienta, y os voy a dar unas pinceladas, hoy no es el curso, no va de comunicación, efectivamente, pero es que no podemos olvidar la comunicación cuando hablamos de conflicto, porque la comunicación eficaz es fundamental para poder llegar a eso. Tenemos que ver siempre la comunicación desde un punto de vista sistémico. Quiere decir que lo que hacemos, lo que decimos, influye en uno mismo, influye en las demás personas y también influye en el contexto que nos rodea. Es verdad que muchas veces la responsabilidad de esa comunicación y todo no está al 100% en nuestra mano, pero sí tenemos responsabilidad personal en eso que decimos, en eso que actuamos y eso. Tenemos que poder preguntarnos qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición ante una situación de conflicto, qué podemos aportar para una posible solución. Y la comunicación es verdad que es una herramienta fundamental, por eso lo he puesto aquí. ¿Qué necesito para una solución del eso? Necesito tener una conciencia del conflicto, necesito tener voluntad de solución y necesito, lo que os decía, de una serie de habilidades de comunicación, de habilidades de negociación que se aprenden en la práctica. Porque tenemos toda una trayectoria educativa, cada una viene en su trayectoria con una maletita y en esa maletita hay montones de experiencias, montones de valores, montones de creencias, montones de ideologías. Todo eso interfiere en definir algo como conflicto, interfiere en buscar la solución. Por eso, si nos vamos a centrar en el tema comunicativo, vamos a hablar de que influyen elementos diferentes. Hoy no vamos a hablar de comunicación, entonces solamente os lo menciono. Interfiere el cuerpo, la postura, el tono de voz, cómo hablo, todo eso interfiere. Interfiere el lenguaje que utilizamos, interfiere el tipo de mensaje, si es un mensaje yo, un mensaje tú, porque con los mensajes, por ejemplo, también, si siempre hablo del tú, dices tú haces, tú me haces, tú no sé qué, ese dedo, acordaros siempre que el tú se nos vuelve muchas veces hacia adentro y se nos mete en el ojo. Es mucho más fácil llegar a una escucha empática y que el otro nos escuche desde un mensaje yo, como me siento ante eso que tú estás expresando. Eso se escucha mucho mejor que cuando uno habla de tú, porque tú, porque tú, porque tú, porque tú. Es verdad que todo el elemento comunicativo es otro elemento fundamental y es verdad que están los prejuicios que tenemos, ¿no? Cada uno tiene una visión de la vida y eso interfiere en ese elemento comunicativo y, como no, los valores y todas las creencias que tenemos respecto de eso también. Eso simplemente como pincelada para eso. Al final, comunicar significa compartir. Al final es compartir. Hay más elementos en este compartir. Habréis oído muchísimas veces hablar de la escucha empática, de la escucha activa, montones de veces, ¿no? Hay una serie de elementos que nos permiten escuchar. No es nuevo, habréis oído muchas veces que la naturaleza es tremendamente inteligente y tenemos 2 oídos y solo una boca. Deberíamos de estar mucho más preparados para escuchar que para hablar, pero nos cuesta mucho escuchar. Muchas veces estamos preparando la respuesta a nivel mental ante eso que nos dice porque no estamos escuchando. La escucha empática para la resolución de conflictos es fundamental, porque al final es como un arte, es aprender a escuchar sin etiquetar al que tienes frente al grupo, a las personas que tienes, sin juzgarlas, es escuchar sin juzgar, es escuchar sin interpretar lo que dices, es tener como una atención plena. No es fácil,
Pues siempre filtramos todo eso que estamos oyendo según lo que os vengo diciendo, de creencias, de valores y de prejuicios. Requiere una actitud realmente abierta, pero uno tiene que tener disposición a la escucha activa. Y ahí hablaríamos en esa escucha activa de diferentes dimensiones. Quiero decir, escuchamos con el cuerpo, efectivamente, escuchamos con un tono de voz, escuchamos con una postura, estamos en un espacio, es fundamental. La escucha esta activa también tiene una dimensión emocional, porque en el escuchar están todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, cómo nos sentimos ante eso que estamos escuchando, ¿no? Y tenemos que tener conciencia en ese momento de si estamos ansiosos, si estamos enfadados, si estamos nerviosos. Todo eso, si cogiéramos 2 minutos para ver ante cualquier tema, ¿cómo estamos? ¿Cómo me siento hoy? Porque eso va a influir muchísimo en esa escucha. Hay una dimensión cognitiva, por supuesto, por los prejuicios, por las creencias que tenemos. De eso también tenemos que ser conscientes. ¿Para qué? Para poder intentar reducir un poco el efecto. El feedback es un poco, la respuesta es un poco el bailar con el otro, sería una herramienta también de comunicación, y ahí podríamos hablar un poco, pues, otro tipo de elemento que sería un poco, bueno, esto habréis oído muchísimas veces en esa escucha, en ese interloquio del tema que estemos hablando, el poder que tienen las preguntas abiertas. No plantear nunca nada que pueda responder sí o no, sino que abra un poco el panorama y que seamos capaces de hacer esas preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque de ahí tendríamos muchísima más información posible de eso que estamos tratando. Importante siempre recapitular las cosas. Es importante, por ejemplo, el parafraseo que se utiliza, decir, o sea, ¿quieres decir esto? Entiendo que dices esto. Con ese contraste, tú puedes saber si lo que el otro te quiere transmitir es lo que tú estás entendiendo o no. Sería una manera de hacer un contraste eso. Escuchar no es solo estar calladito y escuchar, y yo estar dándole un poco a la cabeza de lo que le voy a responder. Porque si estoy pensando en lo que le voy a responder, verdaderamente no estoy escuchando. Os he reunido un poquito de una serie de principios básicos, un poco de la comunicación que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que asumir que lo que dice el otro es del otro. Que cuando hablo yo, y me refiero a mí, hablo de lo mío, de lo que yo siento, de lo que yo quiero expresar. En esa medida, si hacemos esa separación bien, tenemos que evitar, o podremos evitar, que lo que dice el otro sea algo, se tome como algo personal. Había un autor, Lederach, que decía: separar siempre la persona del problema. Vamos a hablar del problema, dejar a la persona en paz. Y esto es fundamental. Y si pensáis en todos los conflictos que podemos tener a nivel personal, acordaros de esta dualidad siempre. Persona, problema. Una cosa es la persona y otra cosa es el problema. Hay que ser fuerte y duro con el problema y suave con la persona. Fundamental. Intentar hablar desde esos mensajes yo que os decía. Yo pienso, yo me siento, cuando tú actúas así yo me siento mal, o yo... Hablar desde ti, en vez de decir, eres un agresivo, eres un maleducado, eres tú. Es decir, ¿cómo me siento yo con eso que tú me estás expresando? Se trata un poco de intentar compartir ese punto de vista pues para que no sea algo confrontacionista. Siempre hay puntos de encuentro, y de eso hablaremos en concreto cuando hablemos exactamente en la parte del conflicto. Es verdad que toda comunicación tiene sus límites, es así, o sea, no vamos a crear, a inventar nada.
todo no tiene una resolución inmediata ni una contestación inmediata. También nosotros desde nuestras posiciones y más en política a veces hay que tomarse un tiempo de respuesta. Un tiempo que no quiere decir dejar pudrir el conflicto, sino igual en ese momento no te tengo por qué dar una respuesta. Aceptar y respetar los tiempos porque eso evita la escalada del conflicto, que parece que estoy dejando todo para luego, pero es verdad que de la escalada también hablaremos cuando nos centremos en el conflicto entre sí. Hay como diferentes niveles de comunicación. Hemos hablado un poquito de herramientas, hemos hablado un poquito de los principios de la comunicación y es importante que podamos diferenciar diferentes niveles en intentar clasificar, simplemente para que os suene. Esto no es que os aporte mucho, pero bueno, tener en cuenta que a veces el lenguaje que utilizamos es fundamental. El lenguaje, cuanto más descriptivo, tiene menos juicio, tiene menos de opinión y eso evita los malos entendidos y intenta calmar también la tensión que siempre se genera en este tipo de temas. Hacer énfasis en los hechos, en las acciones. Acordaros, persona, problema. Dejar a la persona en paz. Centraros en la acción, en el hecho, sí. Tener en cuenta siempre las emociones, las sensaciones, todo lo que vivimos, porque eso es la huella que nos va a dejar. Saber a nivel emocional cómo me siento tanto a nivel personal, incluso intentar captar esas emociones ajenas. Desde el punto de vista de pensamientos, tener en cuenta siempre las valoraciones, las normas, todo ese mundo mental que tenemos ahí, lo tenemos insertado, digamos, a nivel casi educativo y lo utilizamos de forma muchas veces inconsciente, pero tenemos que tenerlo presente. El eco que genera a veces, ¿no? de cosas que han pasado, las experiencias en el pasado y todo eso que también están influyendo en el tema comunicativo y todo nuestro mundo imaginario de deseos y de expectativas. Toda esta amalgama está influyendo en la comunicación. Vamos a hablar solamente de un poquito por encima de lo que puede ser la comunicación no violenta, ¿no? Porque bueno, hay un autor, ¿no? He traído ahí un poco de Rosenberg que siempre dice que la causa última de cuando hay violencia está siempre en nuestra manera de comunicarnos y de cómo se mantienen y se gestionan las relaciones de poder. La comunicación no violenta es una comunicación eficaz porque se utiliza la empatía, que es ponerse, lo que os he dicho, de la escucha en el otro, de ponernos en los zapatos del otro para resolver conflictos, pero sin violencia, sin coacción, intentar cambiar algo de nuestra mentalidad, de eso de lo que está bien y de lo que está mal, basándonos simplemente en esa escucha. Este tipo de comunicación no violenta es la que intenta, lo que os decía antes de acordaros, satisfacer necesidades, intereses. Eso siempre está detrás de toda comunicación. En general, no es la única clasificación y un montón de maneras de entender las formas de comunicación según un montón de libros que podéis leer. Pero bueno, aquí Rosenberg nos habla. La gente dice, en la sociedad todo hay chacales o hay gigantes. No hay nada más. Y podemos encuadrar la gente en un sitio o en otro. Son dos formas de comunicarnos. ¿Quiénes son las personas chacales? Y cada uno que se sitúe en la medida que pueda, pero estamos en las dos. O sea, ninguno es 100% una cosa, ninguno es 100% la otra. Pero bueno, si nos permite tenerlo presente, nos sirve.
Las personas chacales siempre tienen una forma de pensar y eso basado siempre en juicios de moral. Entonces, las etiquetas del otro siempre son de manera calificativa. Intentan satisfacer sus propias necesidades sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Es la gente que funciona como con castigo y con recompensa. Al final crean un círculo alrededor de pues una manera de comunicar, relacionarse con el resto, pues que genera bastante resentimiento, porque es como muy egoísta, ¿no? Muy confrontacionista, muy yo me peleo y consigo lo que yo creo que es justo, necesario, estoy ahí dándole, ¿no? Es la gente chacal. Normalmente la asunción de responsabilidad, lo que dicen, es bastante poca, o sea, niegan un poco la responsabilidad porque todo es que pues, la gente que dice que las normas eh, me obligan, tiene que ser así, no se ponen nunca en el otro, no tengo que, las normas me obligan. Ay. Si fuéramos personas más jirafas, entonces aquí admitiríamos que todas las realidades son distintas y que yo no soy jirafa siempre, tampoco soy jirafa. Pero en vez de recurrir siempre a calificar al resto, intento escuchar, intento conectar con las emociones del otro y así por lo menos puedo elegir, puedo escuchar, puedo conectar con la necesidad del otro y conecto también con las necesidades si miramos un poquito a nivel educativo, es verdad que la mayoría estamos más educados en el castigo y recompensa y estaríamos más educados en la forma de chacales que como jirafas. Sobre todo en cuanto a la sociedad es cada vez más competitiva, hay muchísimo más chacales que jirafas. Importante una parte, la parte emocional, la parte de sentimientos en toda la comunicación. Hay que ver siempre cuando tenemos un conflicto, y luego os diré qué cosas hay que fijarse en el análisis que hagamos de un conflicto, importantísimo ver qué emociones estamos sintiendo ante eso. Esas expresiones de yo me siento engañada es un mensaje yo, pero estoy basándome siempre en vez de describir la propia emoción, en evaluar lo que del otro viene, eso nos hace hacernos pensar que los seres humanos tenemos todo el sufrimiento causado por otro, eso nos lleva a un espacio más de violencia y a veces son nuestras propias acciones las que producen el sufrimiento. Y ese sufrimiento, si lo analizáramos bien, tendría que venir de una necesidad nuestra que no está satisfecha. Y hoy vamos a hablar de un aspecto clave que es la frustración. Porque muchas veces cuando tenemos un conflicto o nos enfrentamos a otro, cada uno pensamos que las cosas tienen que ser como las vemos nosotros y como las entendemos nosotros. Es así. Esa frase parece en mucha gente. Es que es así. ¿Cómo no lo ves? Es así. Es como que tenemos siempre sobre ese deseo, esa necesidad nuestra, es como que tenemos que tener un derecho de satisfacción de eso, ¿no? Y los demás como que tuvieran que respetar eso. En todo conflicto siempre puede iniciarse por cualquier cosa, desde un gesto, de una gira, de una mirada, a veces de un gesto, de cualquier frase, y ya automáticamente el inconsciente se nos pone en marcha y ¡pum!, rápido emitimos un juicio. Eso proviene muchas veces de nuestra propia rabia, de nuestra propia frustración. Los generadores de conflicto a nivel psicológico, los mecanismos más potentes, siempre
están relacionados con que nos cuestionen, con que nos critiquen, que no nos ofrezcan eso que considero yo que es un derecho, que me falten el respeto. Eso es siempre un iniciador del conflicto. Eso que a nivel psicológico influye en mí y me siento atacada, hace generar eso. Aquí por eso hablamos un poco de Freud, porque Freud siempre decía, crecer, ¿qué es? Crecer es ir renunciando poco a poco a privilegios, porque ¿qué pasa? Que, por ejemplo, cuando aprendo a hablar, eso ya no, me obliga a pedir. Antes no tengo que pedir, no hablo. Aprendo a hablar, ya tengo que pedir. Aprendo a andar, tengo que ir a pedir las cosas. Poco a poco ese crecimiento nos hace dejar de ser el centro del mundo. Eso es una cosa que tenemos que cuestionarnos. ¿Cuánto me debe el mundo? Hay gente que se siente eternamente agraviada. Conoceréis en vuestro entorno. Gente que siempre se siente. ¿Por qué? Porque en el fondo, en su inconsciente, es un poco actúa desde esa centralidad del mundo, desde esa omnipotencia infantil que parece que el mundo le debe algo. Pero claro, el mundo ni la vida no nos deben nada y el resto de las personas que tenemos alrededor, evidentemente, no están a nuestro servicio. Eso que parece tan simple, así escrito, actúa muchísimo en la gente. Pensad en gente que tengáis alrededor, cuánta gente está actuando desde ese punto de omnipotencia infantil. Es importante que tomemos conciencia de todas las necesidades que tenemos, pero los demás no provocan las emociones, sino que nuestras emociones muchas veces provienen de la interpretación de nuestros pensamientos, de las expectativas, de los prejuicios que tenemos de los temas en cuestión que eso. ¿Cómo se manifiestan esas necesidades? A través de los sentimientos. Cuanto más satisfechas estén las emociones, los sentimientos que tenemos, pues entonces será más placentera. Si es que no son muy agradables, eso quiere decir que si nuestros sentimientos son tenemos una sensación de malestar, pensar, analizar, miraros dentro. ¿Qué necesidad vuestra no se está cumpliendo? ¿Qué necesito yo que no estoy pudiendo satisfacer? Tenemos que aprender, por eso en ese diálogo tendríamos que pretender esa relación con las personas, aprender a hacer peticiones, aprender que tenemos que poder expresar cómo estamos, concretar, pedir cosas negociables. ¿Qué necesito que tú hagas para que yo me sienta bien? Esperando que lo que el otro me dé no tiene por qué ser satisfactorio para mí. Puedo tener una respuesta negativa. Tengo que poder aceptar eso. Si no soy capaz de aceptar eso, lo único que sé es comunicarme exigiendo al resto. No se trata de exigir, se trata de pedir, se trata de aclarar, se trata de desmenuzar qué es lo que está pasando entre nosotros, porque si no, se rompe la empatía. Por eso, en esa manera de hacer peticiones al otro, y cuanto más concretas, mejor, y por eso os hablaba de las preguntas abiertas y todo eso, ahí podemos intentar buscar un poco, iniciar algo del cambio. Esas peticiones, por eso tienen que tener esas características. Hacer preguntas directas a la persona. ¿Tú podrías hacer esto? ¿Tú te ocuparías de esto? Centraros de algo en el presente. No empecéis a hablar. Sí, porque hace 2 años tú me dijiste y dijiste no sé qué de vuestro grupo y luego no habéis... Pero, como es agua pasada, no mueve un molino, pero crea expectativa, crea creencia. Bueno, pero que sepamos que estamos hablando de creencias. Por eso, si queremos resolver cosas, tenemos que centrarnos en el presente. Intentar ser bastante exactos en eso que expresamos.
ahí os ponía eso de evitar también usar esos mensajes yo y bueno, es que tú nunca haces las cosas, es que tú no, sino que hoy no te has ocupado de esto y esto tiene una serie de consecuencias. Pero el nunca, eres el siempre, siempre eres así. Eso, la verdad es que hace como ¡pum! Una barrera, el otro deja de escuchar, desconecta y ahí podemos cortar bastante la comunicación. Las peticiones que hagamos, evidentemente, tienen que ser viables. Hacer esas preguntas que os decía, directas, pero sobre todo abiertas, porque cuanto más abiertas son, más información tenemos de la persona que tenemos enfrente y acordaros siempre de hablar en primera persona. Os he hablado antes de la escucha empática, porque eso es algo que nosotros tenemos que tener siempre muy interiorizar. Aprender a que la respuesta habitual de las personas, si la mayoría de las veces nos basamos en juicios bastante morales, ¿no? En creencias personales, intentar sustituir eso por la empatía. ¿Por qué? Porque eso mejora la relación. Muchas veces las soluciones no están, todos los conflictos no son solucionables, pero podemos salvar las relaciones, que no es poco, y sobre todo en el ámbito en el que estamos. Preservar las relaciones es fundamental. El intentar buscar una estrategia conjunta entre los dos de soluciones algo creativas se basa mucho en esta escucha empática. No juzgar a las personas, no juzgarlas, escuchar sin juzgar. Eso hace que podamos estar presentes en una disposición adecuada. No aconsejar que se nos olvida, porque por mucho, cuando aconsejamos mucho, normalmente la escucha empática no se da. Esa es. Vamos a centrarnos ahora en el propio conflicto. Os he puesto aquí esto que siempre utilizamos nosotros en las ponencias. ¿Todos los conflictos son iguales? No. Un conflicto de valores y un conflicto de intereses nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque las respuestas no son iguales. No actuamos igual ante un conflicto de valores que ante un conflicto de necesidades. Si tenemos que opinar, o yo qué sé, pues los conflictos, no sé, yo así se me ocurre así un poco por deciros algo, un conflicto de valores con el tema de, pues, en nuestros municipios cada vez hay más gente musulmana y se trae el conflicto del pañuelo en la mujer y todo eso, y la libertad y la no libertad y la decisión. Al final eso igual nos mete en un conflicto de valores. Ante un conflicto de valores no actúo igual. Igual la respuesta evitativa es la mejor. No me va, yo respeto, no obligo nada. Pero si tengo un conflicto de intereses, seguramente actuaré de otra manera. Simplemente es saber que el conflicto no es único, que un conflicto de valores es un conflicto de relación, un conflicto de datos se da cuando no tenemos, damos una opinión porque no tenemos información suficiente, y eso también es un tema que se da mucho en los ayuntamientos, ¿no? Cuanto más información, y se dice la información es poder, en la medida que cuanto más abanico tienes, tu opinión seguramente estará más basada en datos reales. Por eso se puede crear un conflicto por falta de datos, por falta de información, evidentemente. Y bueno, más que nada os he puesto, después de todo ese abanico del tipo de conflicto, siempre debajo de todo eso están las emociones. O sea, todo conflicto está cargado de emociones, y detrás de eso, evidentemente, están las necesidades psicológicas que tenemos. Os he hablado en la siguiente diapositiva, os retrotraigo a lo que os he dicho antes. Vamos a hablar de posición y vamos a hablar de interés. ¿Qué es la posición? La
La posición es lo que decimos. La definición es, la posición es un curso de acción. Nos posicionamos, decimos. No sé, por ejemplo, si vamos a hablar de hijos, y dices, bueno, tú hoy vienes, vas a salir, vas a venir a las 3. Esa es mi posición. Vienes a las 3, a casa a las 3. Y tu hijo te puede decir, no quiero. Vengo a las 5, no, a las 3, no, a las 5, a las 3. Si no sabemos más, igual la solución sería, no, pues ni a las 3 ni a las 5, a las 4. No soluciona el problema, seguramente no. Tenemos que tener en cuenta otro aspecto. La posición es eso que decimos, pero debajo de la posición que hay un interés. ¿Cuál es mi interés? Pues igual considero que a las 3 mi interés es que mi hijo venga bien a casa, que no tenga problemas, que tenga transporte. Pues igual a las 3 hay un autobús, a las 5 no hay autobús. Mi interés es salvaguardar su seguridad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es como dos niveles ante el conflicto. Una cosa es la posición y otra cosa es el interés. Nunca podremos negociar nada desde las posiciones, porque cada uno se va a enroncar en un sitio. Tenemos que poder investigar, averiguar por qué el otro dice lo que dice. La negociación siempre se va a hacer sobre intereses. Lo que está oculto, lo que está debajo de las posiciones. Hay que poner la posición, hay supuestos A y intereses B, pues siempre A estará al servicio de B. ¿Sí? Eso a mí me parece importante. Cuando tengáis un conflicto, cualquier cosa, pensar en esto. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué está diciendo el otro? ¿Desde dónde está hablando? Preguntarse. Siempre acordaros, negociamos sobre intereses, nunca negociamos posiciones, nunca llegaremos a acuerdos en posiciones, nunca, siempre en intereses. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil a veces buscar el interés. Pero tenemos que hacer esto, intentar la escucha empática, lo que trata precisamente es de eso, desde dónde el otro está diciendo lo que está diciendo, desde dónde expresa lo que dice. ¿Sí? Os mandé un test pequeñito y seguramente si lo habéis rellenado, lo que intentaba en este test es que cada uno respondiendo una serie de preguntas, y sé que muchas pensaréis, hombre, ¿haría A o B? Depende. Estoy segura que muchas habéis pensado, depende del conflicto, o sea, a veces haría A y a veces haría B. Y es verdad, pero lo que intentamos con ese test es descubrir un poquito cuál es el estilo que tiene cada uno de afrontar los problemas. No, evidentemente aquí no vamos a preguntar si uno le ha salido el estilo competitivo, el de colaboración, el de compromiso, el evitativo y la acumulación. Pero cada uno en la resolución de conflictos tiene un sitio determinado. En este cuadro que utilizamos nosotros cuando tenía antes un equipo de mediación, hablamos, mira, el estilo competitivo tiene un nivel de asertividad muy alta. La evitación, por ejemplo, tiene un estilo de asertividad muy bajo. El estilo evitativo tiene una preocupación por el otro, por uno mismo muy baja, pero tiene preocupación por el otro muy alta. Por eso cada uno está colocado en un sitio determinado. El estilo más equitativo es el central, que es el de compromiso. ¿Qué quiere decir? Os salga lo que os haya salido en el test, simplemente que os sirva para tener conciencia de hacia dónde tiendo yo
actuar cuando tengo un conflicto delante. El estilo competitivo es un estilo un poco de ganar y perder. O sea, tienes mucha preocupación por uno mismo, pero el otro, ¿qué importa? Un comino. Es la gente que está peleándose todo el rato, porque lo digo yo y es así. Esto es verde porque es verde y el otro puede ser azul, pues no, es verde porque entonces el estilo competitivo es el estilo más agresivo. En algunos temas puede ser muy interesante, en la mayoría puede generar bastantes problemas. Tengo demasiado en cuenta mis propios intereses, poco los de otro. El estilo de colaboración es un estilo en el que la preocupación es más por uno mismo, pero también tiene un estilo de colaborar con el otro. Entonces aquí ganamos los dos. O sea, tengo cierta asertividad alta, pero también tengo una preocupación alta por el otro. Es un estilo ya en el que sería ya, ante un conflicto, ya no es ganar-perder, sino es un poquito de gano algo, pierdo algo. Es un estilo, se llamaría de ganar-ganar. El estilo de acomodación es el que cede siempre, lo que tú quieras, lo que te parezca, pide lo que quieras, ¿qué vas a tomar? No sé, lo que quieras, ¿qué opinas de eso? Lo que te parezca a ti, estoy de acuerdo, siempre estoy de acuerdo con el otro, es un estilo muy acomodación, no mantengo mis intereses ni lo que yo considero que es importante. El estilo evitativo sería un poco el contrario, un poquito a la colaboración, porque es un estilo de perder, siempre perder, perder. O sea, ni afronto el conflicto, no se resuelve y además cuanto más tiempo pase y más lo evito, el conflicto se magnifica porque entra en un aspecto que se llama la escalada. Y el estilo de compromiso es un estilo un poco de ganar algo y perder algo. Entonces, hay temas a veces en el que, pues bueno, hay temas en el que puedo ceder algo y ganar algo y otras veces, pues bueno, pues igual no tengo que ceder y no es un estilo adecuado. Entonces, según el tipo de conflicto que tenemos adelante, es verdad que no actuamos igual. Y eso es respetable. Pero es verdad que cada uno tiene una manera de actuar, tiene una serie de un estilo, vamos a llamarle un estilo. Debajo de todo esto, acordaros, siempre están las emociones, porque si hay algo importante dentro del conflicto es el elemento emocional, es fundamental en todo conflicto. La escalada, el estilo evitativo, lo que os decía, ¿qué es la escalada? El conflicto, cuanto más difiera el tiempo entre ha sucedido el conflicto y buscamos una solución, una posible solución, algo, cuanto más tiempo pase, el conflicto se dice que entra en escalada. Cada vez hay más. ¿Qué quiere decir? Porque al final el conflicto es como una goma de pelo. Yo lo puedo estirar. Igual no se rompe, pero la goma, cuanto más la estiro, se deforma. El conflicto se deforma. Ya no sé ni por qué discutíamos casi. Se intensifica y al final de pasar de una manera de tácticas un poquito suaves ya empezamos a decir, ya empezamos los insultos y todo eso y cada vez donde había un problema ahora hay tres porque ya nos hemos metido y después ya de algo concreto ya es algo general porque vosotros siempre sois y vosotros siempre actuáis y porque nosotros no sé qué, ¿no? Esas cosas a veces pasan con el tema de la oposición en los ayuntamientos y todo eso, ¿no? De algo específico hacemos una bola y ya hablamos ya en general. Todos vosotros sois malos. Con todos vosotros no se puede hablar. Hemos pasado algo genérico. Y ya cada vez, si el problema o el conflicto era más entre dos personas, pues luego ya hay involucradas 4, 5 y todo eso. Entonces, cuanto medie menos tiempo entre
ocurra el conflicto y que le busquemos una solución mejor. La resolución. ¿Cómo vamos a resolver los conflictos? A veces los conflictos no se pueden solucionar. Dependiendo de los conflictos, a veces no se pueden solucionar, pero podemos transformarlos. No hay que dejar pudrirlos. Podemos transformar. Y transformar el conflicto muchas veces es salvar solamente la acción. No es poco. Es fundamental y dependiendo en qué espacios es lo único que podemos conseguir. ¿Qué es importante cuando tenemos un conflicto? Hacer un análisis. En todo análisis de conflicto tenemos que pensar, primero, ¿quiénes estamos involucrados aquí? ¿Cuántas partes hay? A veces las partes no es fulanito y menganito. Os voy a poner un ejemplo tonto. Si hay en un ayuntamiento mala relación entre personal, por ejemplo, entre ellos y tal, parece que el conflicto está entre menganito y fulanito y hay que solucionar. Sí, pero en ese conflicto hay otra parte que no está presente actuando en ese momento, pero que es parte de la resolución. ¿Cuál es? Pues sería el concejal o encargado del tema. ¿Por qué? Porque tiene posibilidad de tomar decisiones. Entonces, cuando analicemos el conflicto, tenemos que pensar en las partes que no son solo los que, entre comillas, digamos, discuten. Quien toma las decisiones es parte de ese conflicto porque tiene el poder de resolución. Tenemos que poder centrar el tema. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el tema? Centrarlo, especificarlo, que no sea algo genérico, que seamos capaces de eso. Identificar pues cómo son las expresiones, lo que os he dicho a nivel comunicativo, si hacemos una mínima observación, pensar cuál es la posición, cuál es el interés, qué dicen, cómo dicen, qué es lo que quieren conseguir. Hay que intentar que se negocie por lo menos con respeto. Por eso la importancia de la comunicación, porque la vía auténtica para la resolución de conflictos es la comunicación. Hacer que cada uno asuma la responsabilidad personal que tiene para llegar a un acuerdo. El acuerdo no viene de fuera. Yo tengo responsabilidad personal, yo tengo una manera de actuar ante el conflicto, tengo una manera de responder y he tenido que ver en este conflicto porque soy parte, acordaros del estilo que yo tengo y que he podido aportar en ese tema para llegar a una solución o para impedir y poner todas las barreras del mundo. Por eso tenemos que recuperar el poder que tenemos. Eso es lo que os decía. ¿Se pueden resolver los conflictos? Siempre no, pero igual podemos transformarlos, por lo menos intentar salvar las situaciones. Bueno, esto es un poquito una serie de lo que os acabo de decir, ¿no? Intentemos evitar esa escalada porque cada vez va a haber más gente implicada, va a haber más problemas. Intentamos buscar soluciones creativas, ir a un estilo de ganar-ganar. No puedo ganar todo y que el otro sea cero. Tenemos que poder negociar ganando algo y dejando algo en la gatera. Todo no se puede en una negociación. Importantísimo, siempre salvaguardar las relaciones. Por eso es importante que la persona y el problema vayan por separado. Tenemos que poder seguir trabajando juntos y esto en un ayuntamiento es fundamental. No perder la confianza. Para que haya negociación tenemos que poder generar un espacio de confianza entre nosotros y claro, cuanto más trabajemos las habilidades de comunicación que os decía, lo de la escucha activa, la empatía, el parafrasear que es intentar recoger la idea y decirla de otro modo para que el otro nos diga sí, no he dicho eso, sí he dicho eso. Cuanto más preguntas hagamos y eso son habilidades de comunicación. ¿Cuáles son bueno, pues entre la negociación, yo hoy os he puesto a veces no podemos solucionar los conflictos entre partes y necesitamos de una tercera persona. ¿Dónde interfiere la tercera persona? Bueno, hay diferentes maneras.
gente que dice, bueno, pues el arbitraje se usa mucho en los juzgados, pero el árbitro toma una decisión después de escuchar a las partes. La mediación es otra cosa. La mediación es un proceso de gestión de conflictos donde hay un tercero, es verdad, que es el mediador, que es el que actúa un poco de coordinador escuchando a las partes, pero no tiene poder de decisión. La decisión siempre la toman las partes. El mediador lo que intenta es intentar controlar el tema comunicativo, escuchar, poder poner en la mesa, parafrasear desde dónde lo que os decía de posición y de interés, desde dónde habla e intentar que esa negociación se dé sobre los intereses. Su papel sí sería poder sacar el interés encima de la mesa, dejando a un lado las posiciones. La mediación es verdad que se utiliza en diferentes campos, cada vez se utiliza más, pero tiene una serie de principios. Yo hoy no me he puesto a desarrollar porque bueno, es todo un campo, pero bueno, no se puede dar la mediación si no hay voluntariedad de las partes. Basta que uno no quiera mediar la mediación, es imposible. La voluntariedad es fundamental. Si entras en un proceso de mediación es porque las dos partes están interesadas en sentarse y en buscar una solución. La colaboración, que se refiere a aportar toda la información necesaria que se demande y todo eso, es fundamental. La confidencialidad de lo que esté pasando ahí por parte del mediador y de las partes es fundamental también. Nada de lo que se diga en un espacio de mediación pueda salir al exterior. El mediador nunca va a poder utilizar la información de ahí para ir a un juzgado porque ha escuchado algo en la mediación y entonces, o sea, la confidencialidad es fundamental. Las partes tienen que asumir responsabilidad en eso que les ocurre y tienen responsabilidad en buscar la solución. Cuando tú entras en un proceso de mediación, eso es fundamental. Por eso en las mediaciones siempre se firma un acuerdo, un contrato previo en el que se recogen todos esos principios. No se admiten las faltas de respeto, no se admiten los horarios, no se admiten los insultos, porque entonces se corta esto. Es un proceso flexible que entra, que avanza, que cambia de una sesión a otra. El papel del mediador, lo que os he dicho, es totalmente imparcial porque la responsabilidad de la búsqueda de la resolución y de la búsqueda de llegar a un acuerdo es de las partes. Hay que devolver la responsabilidad a las partes y que el principio de equidad, como no, es fundamental. Ido rápido, ido corto. Yo creo que, bueno, os he intentado dar unas pinceladas un poquito del conflicto, daros las gracias y aquí terminaría un poco mi exposición y pasaríamos ahora a resolver dudas o a compartir ideas. Gracias.